el eneagrama trabajamos desde el lado oscuro. Sí, si tú te vas a una cárcel, vas a conocer muchos otros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, emprendimiento, inversiones, teorías conspirativas, básicamente de la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que comencemos este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada que trae temas muy interesantes para hablar. En un momento entremos en ellos. Pero primero que nada, Ofelia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Nacho, hola Leonardo. ¿Cómo estás, Ofelia? Para los que no te conozcan, ¿quién es Ofelia? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar porque justamente el tema trata de esto, ¿no? Muchas veces confundimos quiénes somos con lo que hacemos. Entonces te voy a decir lo que hago. Ok. ¿No? Entonces, pues, primero, pues soy mamá, soy esposa, soy psicóloga, me dedico a la psicología, soy psicóloga clínica y he hecho algunos entrenamientos y entre otros el entrenamiento del eneagrama, que es el tema que hoy nos toca, ¿no? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y con el crecimiento personal. Y esto es a lo que me dedico. Ok, mencionaste algo que es lo que queremos enfocar el día de hoy, entre todo lo que engloba, porque es muy amplio, el eneagrama. Para los que no sepan ahora qué es el eneagrama, nosotros tenemos una idea, hemos estado empapándonos poco o mucho sobre el tema, pero en pocas o muchas palabras, ¿el eneagrama qué es? Mira, el eneagrama lo podemos distinguir en dos tipos, ¿no? Es el eneagrama cósmico, que es una enseñanza, o más que enseñanza, una sabiduría que viene desde hace 2500, 3000 años, no lo sabemos, es algo muy incierto. Tampoco sabemos de dónde viene exactamente. Lo que sí se sabe es que los sufis, que son estos místicos islámicos, lo introdujeron mucho ellos están metidos dentro del eneagrama. Desde cuándo empezó es algo incierto. Y ahí estamos hablando del eneagrama cósmico. ¿Sí? Con el eneagrama cósmico lo que se hacía era como todo el universo lo comprendían a través del eneagrama, pero era algo medio secreto. Digamos, no era algo que se compartía. El primer libro que salió del eneagrama, creo que fue en 1970 o por ahí, un poquito antes quizá, y que se hablaba todavía mucho de este tipo de eneagrama cósmico. Y de pronto un armenio que se llama Gurdjieff, Ivanovich Gurdjieff, el que le encantaba investigar sobre toda esta parte cósmica, y estaba muy interesado en la parte espiritual, en la vida, le gustaba buscar por todos lados el desarrollo. Él encontró, y lo encontró justo con los sufis, el eneagrama, y lo trajo a Occidente. Pero el eneagrama lo enseñaba únicamente a través del movimiento, porque él decía, el eneagrama es un proceso, y claro, el eneagrama es un proceso, y no había libros, seguían sin escribirse los libros, se hacía de voz a voz, ¿sí? Lo hacían en grupos. Lo traía a Occidente, y después un boliviano que se llama, perdón, se me fue su nombre, pero, ay, Si no, lo ponemos en ahorita lo recuerdo el nombre, soy muy mala se me va a veces los nombres. Él hizo el eneagrama de las Ichazo. El nombre no me acuerdo, el apellido es Ichazo. Él fue el que hizo el eneagrama de las personalidades, que es como el tema que estamos tocando ahora. Ok. ¿No? Lo que es el eneagrama de las personalidades. El eneagrama de las personalidades es más que nada como un mapa. Es un mapa, y esto no lo tenemos que olvidar, que solo es un mapa, que nos permite darnos cuenta en dónde estamos,
¿no? Nos permite darnos cuenta cómo hemos construido una personalidad que es muy diferente a nuestra esencia. Hay que distinguir entre lo que es la esencia. Nacimos con una esencia, pero a través de la infancia y de la adolescencia vamos creando una personalidad, ¿no? Primero sí tenemos un temperamento que es innato y luego vamos formando el carácter. Y la unión entre el carácter y el temperamento es lo que da la personalidad. Entonces, de lo que hablamos, más que de la personalidad, pero siempre decimos personalidad, es de los rasgos de carácter. Porque son los rasgos de carácter los que vamos aprendiendo, y de ahí se va creando la personalidad que nos parece que nos va a ser más funcional. Y esto es el ego, en una palabra, ¿no? Esta personalidad que vamos creando es nuestro ego. Este carácter que vamos creando es nuestro ego. ¿Y para qué sirve el ego? Pues para defendernos, para protegernos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ego? El ego son todas estas estrategias que vamos convirtiendo en características y vamos pensando, eso soy yo, ¿no? Por eso cuando dices, ¿quién es Ofelia? Pues puedo hablar desde muchos lugares, ¿no? Y el problema es que rigidizamos estas características que en un momento dado, cuando éramos pequeños, nos funcionaron y nos funcionaron mucho. Gracias a esto sobrevivimos, porque hay muchas heridas de infancia y de adolescencia, y requerimos de esta protección, ¿sí? El problema es que después ya no tenemos que seguirnos protegiendo y lo seguimos haciendo porque nos hemos identificado con este carácter. No sé si estoy siendo clara. Sí. ¿Sí? Esto que yo digo que soy, no soy. Solo así le hago, solo aprendí a hacerle. Yo soy mucho más que esto. Ok. ¿Sí? Es decir, el eneagrama como tal engloba a todas las personas en 9 grandes grupos. Así es. Lo que hace el eneagrama es que, y esto más bien que ya el eneagrama de las personalidades, Ichazo, que es quien hace el eneagrama de las personalidades, toma los 7 pecados capitales y agrega otros 2, ¿no? Que serían los 7 pecados capitales, pues los conocemos, son la soberbia, la envidia, la avaricia, la cobardía, no, ese es uno que se aumenta. La gula, la lujuria y la pereza. Y luego viene también el miedo o la cobardía y el engaño o la vanidad, ¿sí? De ahí se forman estos 9 eneatipos. Y de lo que me he dado cuenta es el eneatipo en sí, como tú dijiste, a veces llegamos a un punto en el que concluimos quiénes somos y decimos, Leonardo es tal persona y ahí se acabó. Exactamente. No hay más. Exacto. Yo ya fui así, me crié así y creo que este es mi máximo potencial. Y de lo que me he dado cuenta es que lo que usted ha estudiado, tanto el eneatipo, en serio puede ayudarte a potencializar lo que en verdad eres, sacarle el provecho a tu esencia. Exactamente. Si yo reconozco mi sombra, este ego, esta capa protectora que sí cree para algo importante, si yo la reconozco, puedo ir, digamos, como quitándole capas y descubriendo mi verdadero ser. ¿Cómo saber tu lado oscuro? Exactamente. Y trabajamos, de hecho, ¿no? En el eneagrama trabajamos desde el lado oscuro. Jung decía que no podemos trabajar una personalidad más que desde el lado oscuro, porque el problema con el eneagrama, entre otros muchos caminos, porque es un camino espiritual y psicológico, no es completamente espiritual, pero habla de lo que habla todas las escuelas espirituales y las religiones, habla del conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces es una gran herramienta. Pero cuando yo puedo empezar a darme cuenta de lo que hago que ya no me funciona,
es que puedo empezar a quitar estas capas. Mientras me sigue funcionando, ¿para qué las quito? Pero como me he identificado, como tú dices, Leonardo, ¿no? Como me he identificado con con este ego, con estas características, digo, yo soy yo soy esta, y no soy todo lo demás. Entonces, hay muchas necesidades que salen perdiendo, ¿no? Me identifico con un solo eneatipo y luego todos los demás, y me identifico con este eneatipo por una necesidad, por un miedo y por un deseo, que ahorita hablamos de esto un poco, pero entonces todos los demás deseos, los miedos y todas las demás necesidades salen perdiendo, ¿no? ¿En dónde quedan? Entonces yo soy esto, pero no soy esto, lo cual no es real. Yo soy todo. Y todo puede convertirse, cuando lo hago de manera consciente, en un recurso. Pero como generalmente el ego es automático e inconsciente, pues ahí está el vicio. Ahí es en donde empieza la neurosis, que rigidizamos todas estas características. Ok, es decir, porque creo que tal vez ahí yo estaba en el error de lo que yo creía. Por ejemplo, yo soy un 8, según yo. Ok. Me analicé y todo, y mi mamá, también que le gusta un poco todo este tema, me dijo, tú eres un 8, clavado, me dijo. Y dije, bueno, voy a empezar a investigar y muchas de las conductas del 8 me hicieron mucho ruido. Ok. Y me di cuenta que realmente, pues sí, tengo, siendo muy honesto, casi todo lo que dice el 8, tanto cuando estoy, y ahorita nos puedes platicar un poquito más de eso, bien ubicado, bien nivelado. Con niveles altos. Y cuando estoy mal ubicado o mal nivelado, con los niveles más bajos. Entonces me di cuenta que sí me hace mucho ruido, pero mi pregunta es, ¿puedo tener, por ejemplo, cosas del 3 o ya puedo dejar de ser un 8 y pasarme a ser un 7, un 6? ¿Cómo funciona? Qué buena pregunta. No. Si realmente te identificas con el 8, porque otra vez no es que seas 8, es que te identificas con las características del 8. Sí. Si realmente, pero vamos a hablarlo como si fueras 8, vas a ser 8 siempre, ¿sí? Lo que sí es que hay una teoría que dice que tenemos 3 eneatipos. A mí me hace mucho sentido. Esto viene de unos 10, 12 años para acá, de unas personas que han investigado mucho sobre eneagrama, y dice que tenemos un eneatipo fundamental. Y ese es como el que con el que nos identificamos y digo, yo soy esto. ¿Pero qué es el eneatipo? El eneatipo no son más que esta capa de protección, estas conductas, estas características, esta forma de pensar, de sentir, que me va a defender de algo. Porque todo viene de un miedo básico. Todos tenemos un miedo básico. Cuando nacemos, cuando somos niños, niñas y adolescentes, incluso adultos jóvenes, todos estos traumas nos engendran ciertos miedos. Y para compensar estos miedos, entonces tenemos un deseo, que también es un deseo básico. Este deseo es la motivación, es lo que me va moviendo en la vida, ¿sí? Pero muchas veces la estrategia de nuestro eneatipo fundamental, que ese sí, no sé, que siempre va a estar ahí, estas estrategias no me funcionan. Entonces hay otros 2 eneatipos que también están, con los que también nos podemos identificar con algunas características. De ahí que muchas veces alguien dice, híjole, sí me checa, soy 8. Sí, soy 8, claro que soy 8, pero también tengo del 6. Ay, pero también tengo del 3. Pero no. Entonces hay estos otros 2 eneatipos que cuando no me funcionan las estrategias del eneatipo fundamental, entonces utilizo las del otro. Y hay un tercer eneatipo que es oculto, que es como al que rechazamos, pero también nos pertenece. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el eneagrama, no sé si tengo ahí una gráfica, pero bueno, el eneagrama es una figura que tiene 9 puntos y está formada por un círculo
que significa la unidad, por un triángulo, que significa la Trinidad, y por una hexada, que significa proceso, ¿sí? Entonces, por eso estamos en movimiento. Nosotros no somos seres estáticos. Todo el tiempo nos estamos moviendo. ¿Qué sucede? Que esta figura del eneagrama tiene líneas que se unen. Entonces, por ejemplo, si tú fueras 8, o si tú eres 8, tienes una línea en el 2 y tienes una línea en el 5, ¿sí? Cuando estás estresado, 2, es más fácil 5. que te vayas al 5, y cuando estás relajado es más fácil que te vayas a las características del 2, que tomes más estas características del 2, ¿sí? Sí. El miedo básico del 8, ya que estamos poniendo tu ejemplo, sería el miedo a estar desprotegido, porque pudo haber sido muy vulnerado de pequeño, ¿no? Son personas que aunque aparentemente no sucedió nada tan grave, la sensación del niño es, me van a dañar, ¿sí? Me dañaron y me pueden seguir haciendo daño. Entonces lo que hace el 8 es, se quiere proteger. ¿De qué manera se protege? Con una fuerza falsa. Entonces es el que llega y manda y dice, y aquí estoy yo, y se hace lo que yo digo, ¿no? Y esas serían un poco las características. Digo, nos faltaría mucho por decir, pero el tiempo no nos los permite. Tiene una coraza muy grande para no sentir la vulnerabilidad, para no sentir su corazón. Es como, mejor lo cierro, porque si lo siento, no voy a poder. Eso es lo que se dice el niño, ¿no? Pero después se puede ir dando cuenta que no, que sí puede abrirlo y que ya no va a ser dañado como se sintió dañado en un inicio. Pero como ya estás identificado con esa característica, ya no lo abro. Cuando estás relajado y te vas al 2, a las características del 2, las características del 2 precisamente son esas características que son muy empáticas y amorosas. Un 2 en niveles altos son generosos, ¿no? El 2, por ejemplo, lo que hace es que dice, yo tengo que dar mucho para que me den. Entonces parecen personas muy empáticas y muy generosas, pero está esta parte de solo así voy a lograr tener amor, solo así me van a querer. Entonces cuando el 8, que está en un nivel, hay 3 niveles, los bajos, medios y altos, pues en un nivel medio alto, cada nivel tiene 3 niveles, o niveles altos, por supuesto que si se va a ir al 2, se va a ir al mismo nivel del 2, ¿sí? Va a tomar estas cosas. Entonces yo te podría decir que las personas más generosas del eneagrama es un 8 integrado, ¿sí? Porque toma toda esta generosidad del 2 y lo hace desde un lugar diferente. Y cuando se desintegra, pasa lo mismo, se va al 5 y toma las cosas que no le ayudan mucho del 5. Digamos, toma del 2 lo que más le ayuda del 2 y toma del 5 lo que menos le ayuda del 5, estas características. A veces podemos tomar un poco de lo malo y de lo bueno de cada uno también, pero no siguen siendo más que características. No, solo así le hago, no soy esto, ¿sí? Entonces ahí ya es que digo, bueno, tengo muchas características del 2, pero sí soy 8. ¿No? O tengo muchas características del 5, pero fundamentalmente soy 8. Ok. Sí. Y voy a ser 8, sí. Arraigado. Sí, porque viene también de tu esencia, también vienen de tus regalos, ¿no? Nacemos con regalos. Y estos regalos, más las heridas, van creando toda una personalidad. Okay. Y Ofelia, preguntarte, ¿qué usos podríamos darle al eneagrama aparte del autoconocimiento o qué usos le has ayudado a todas las personas a que no se puedan contratar a una empresa?
por ejemplo. Nos platicaste que eres psicóloga, metes mucho lo del eneagrama. ¿Cómo podemos llevar más allá el eneagrama? Para mí el eneagrama, además de otros marcos teóricos que tengo, básicamente mi tipo de la terapia que yo hago es gestaltista, pero en realidad ya no sé qué hago, porque ya no puedo decir le hago. Con una combinación. Sí, no es como mucho más ecléctica, pero para mí el eneagrama ha sido un marco teórico muy importante, porque es poder saber qué le puede apoyar al otro. Lo mismo que a ti te apoya, no te apoya a ti. Lo que es medicina para uno es veneno para el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te diré? A un 9, que son personas que temen más al conflicto, son más pasivas, prefiere que no le hagan muchas olas, son muy bondadosos, tienen otras características. A veces tener un poco de las características del 8 o del 3, que es tan energético, pues le viene muy bien. Pero yo al 8 le digo, no, tú necesitas más energía y ¿cómo te paro? Claro. ¿Sí? Entonces, sí, yo lo utilizo muchísimo en Eneagrama como marco teórico. Si trabajo con personas que conocen Eneagrama, esto me facilita mucho, se nos facilita a los dos muchísimo. Eso desde la terapia, desde el conocimiento personal, por supuesto, pero también desde las relaciones. O sea, las relaciones, si yo sé que tú así le haces, y así le haces porque estás motivado por un miedo y estás motivado por un deseo, ¿sí? Y que pues es la manera en que aprendiste a hacerle para sobrevivir. Entonces te puedo ver con ojos diferentes, ¿no? El juicio, no hay un juicio. Tampoco quiere decir que voy a estar aguantando lo que el otro haga y que voy a permitir que ponerme yo en riesgo con nadie, ¿no? Pero puedo comprenderlo, ¿no? Si yo tengo un esposo que es 9, entonces digo, ay, es que nunca se pone la pila, ¿no? Pues a ver, así le hace, así aprendió. Pero y no puedo estar todo el tiempo peleando porque si se pone la pila como yo quiero que se la ponga o no. No quiere decir que nunca se la va a poner, porque, por ejemplo, el 9 se integra en el 3 y el 3 es muy energético. Tiene mucha energía y sobre todo es muy eficiente. Entonces, un 9 puede tomar estas características del 3 y convertirse en una persona muy eficiente también. Okay. ¿Sí? Entonces, si yo sé que así le hace, no le voy a estar pidiendo peras al olmo. No voy a estar peleando. Entonces, eso me ayuda mucho en la relación porque no es que me lo hace, sino así le hace. Poder comprender esto es, yo creo que muy básico en las relaciones, ¿no? Cada vez que decimos es que tú me hiciste, no, nadie te hace. Así le hacen, así le hacemos y con lo que yo hago puedo detonar tus heridas. Eso es otro asunto. Okay. ¿Sí? Mientras no te falte el respeto, mientras no te invada o lastime, ¿no? Pero bueno, así le hace, ¿no? Sí, creo, Ofelia, es sorprendente que tú lo mencionaste al principio, el ego, creo que va muy de la mano con saber tu eneatipo, saber tu personalidad, porque realmente, digamos, yo cuando me di cuenta del eneatipo que yo soy un 3, y entonces cuando yo me di cuenta y me dijeron de que tú eres tal persona, y empecé a leer las páginas del libro, y empecé a ver la descripción de mi eneatipo, y me cayó el 20, me cayó las cosas malas que hacía, ciertos rasgos que tengo en ciertos periodos de mi vida, y fue como un golpe a mi ego. Me pegaron y me rompieron y me dijeron, aquí estás, escrito en un libro, date cuenta de las cosas que estás haciendo porque es claro. Y se siente hasta fuerte. Se siente muy feo, sí. Exactamente. Porque ¿qué se siente? ¿Y quién lo siente? El ego. ¿Y qué siente? Su muerte. Exacto. Es como,
no me mates, déjame sobrevivir. El ego nunca se puede morir, ¿eh? Y qué bueno que existe, porque también es protector. La diferencia es, lo único que tenemos que hacer es ser conscientes, y para eso nos sirve el eneagrama también, ¿no? Es si yo soy consciente de estas características y que hacerle de esta manera ya no me funciona, entonces eso lo puedo convertir, esa misma característica la puedo convertir en una virtud, ¿sí? Es como un trampolín. Lo que en algún momento fue un vicio, después se convierte en una virtud. El asunto es que el ego es automático. Entonces hacemos las cosas en automático, ¿no? Hay algo que me detona, cualquier palabra, cualquier movimiento, cualquier escena. En las películas hay muchos detonantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a reaccionar en lugar de responder. Entonces nos ayuda a aprender a responder y no reaccionar ante el otro. ¿Sí? Entonces para las relaciones es como una parte muy amorosa poder entender cómo el otro le hace, ¿sí? Y eso nos ayuda a juzgar mucho menos, ser más compasivos. Y para lo que decías, Nacho, sobre las empresas, pues es un gran elemento, ¿no? Porque en una empresa, pues por ejemplo, un 6, vamos a decir, el 6 no es líder, no es su principal característica, ¿no? El 6 es un buen seguidor de líderes, pero son personas que trabajan de una manera maravillosa, son personas responsables, son personas leales, ¿no? Eso es parte de sus características. Entonces, si yo tengo una personalidad líder, ustedes dos tienen una personalidad líder, el 9 y el 8 y el 3 son líderes, me necesito juntar también, tener en mi plantilla, pues personas que me ayuden, personas que hagan ese trabajo que yo no sé hacer tan bien, como ver los detalles, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces necesito a alguien que sí los vea, o que me baje, ¿no? Que me diga, a ver, espérate. Controla tus expectativas, ¿no? Y que me ponga más en una realidad. Y entonces podemos crear combinaciones maravillosas en las empresas conociendo el eneatipo del otro, ¿no? Depende, este puesto ¿quién necesitaría yo para este puesto, ¿no? Si necesito a alguien que trabaje, que sea un buen trabajador responsable y lo haga de manera, digamos, como más asentada, pues entonces escogeré ciertos eneatipos, ¿no? Elegiré ciertos eneatipos. Si yo quiero tener un empleado que es lo que más quisiera, ser líder, y yo nomás lo quiero estar mandando, pues voy a tener algunos problemas, seguramente, ¿no? Ok, justamente, no sé si tomó el curso contigo, Andrea Berrondo. Sí. Le mandamos un saludo. Sí. Ella nos comentó que lo hizo en su empresa, nos comentó que, por ejemplo, cómo podríamos tratar, o sea, al final tenemos un emprendimiento juntos, y el 8 y el 3 tienen ciertas características que nos gusta hacer, que los jefes a los dos, y nos dio ahí una asesoría rápida de cómo podemos tal vez decirnos las cosas para que no haya problemas. Y mi pregunta es que si dentro del eneagrama existe cierta compatibilidad entre ciertos eneatipos, por así decirlo, muchos dicen que con lo de las, ¿cómo se llama? Lo de las constelaciones. Las triadas. No, lo del tarot. No, Ah. lo del cáncer, Tauro, bueno, todo eso que dicen. Sí. Yo no andaría con un cáncer, yo no andaría con un Tauro, Sí. ¿no? Sí. ¿Existe algo así en el...? astrología. Exacto. Mira, no, yo no creo. Hay libros que dicen que hasta te ponen el que es compatible así. Yo definitivamente no lo creo. Yo lo que creo que sucede es que el eneagrama no solamente tiene estos eneatipos, sino que además tenemos instintos. Con los instintos sí necesitamos quizá un poquito más de compatibilidad. Cuando somos más compatibles con el otro es porque
no chocan tanto estos instintos, ¿sí? Hay 3 instintos, que es el instinto de conservación, el instinto de transmisión o sexual, que no tiene que ver necesariamente con lo sexual, pero también, y el instinto de social. Entonces, el instinto de conservación, pues su nombre lo dice, lo que quiere es protegerse, 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 ¿no? Y hace cosas todo el tiempo es el que sabe ahorrar bien, es el que sabe organizar bien el dinero, es el que puede estar pendiente de que todo esté en orden, son muy familiares, la comida tiene que estar, ¿sí? Sí me explico, es como más todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la conservación, ¿sí? El instinto social tiene más que ver, pues evidentemente, con el vínculo. Personas que les gusta vincularse mucho más, que les gusta ser reconocidas, que les gusta pues estar a la vista muchas veces, o buscar a las personas que tienen más prestigio, o pueden buscar más prestigio. Y también tiene que ver con niveles, ¿no? Todo es con niveles. A ver, ningún eneatipo es mejor que el otro y ningún instinto es mejor que el otro. Lo que sí es importante es como ir integrando todas las características que no he reconocido y como ir reequilibrando también los instintos, ¿no? Yo no puedo ser nada más, no puedo tener nada más un instinto de conservación, porque ¿qué pasa con los otros 2 instintos que sí están, ¿no? Entonces, eso me parece que nos ayuda un poco más a la compatibilidad, pero sobre todo lo que yo creo que nos ayuda a la compatibilidad son los niveles de crecimiento, ¿no? Si yo comprendo cómo tú le haces y tú comprendes cómo yo le hago, y estamos en unos niveles de crecimiento, pues de medios para arriba, va a ser más fácil que nuestra relación fluya diferente. Eso sí, por un lado. Pero por otro lado también está, por ejemplo, un 2. ¿Qué quiere el 2? Vivir en la intimidad, relacionándose, el vínculo, ¿no? Todo el tiempo ayudando a los demás, casi estar así con el otro, ¿no? Y se relaciona con un 5. Y resulta que el 5 dice, por favor, no te me acerques tanto, no invadas mi espacio. La herida esencial del 5 es la herida de invasión. Entonces, un 2 y un 5... Complicado. Pero si van creciendo, pueden ser uno maestro del otro, ¿sí? Pero sí hay ahí sí puede ser más complicado, pero no quiere decir que no se pueda llevar una relación, ¿sí? Por ejemplo, yo soy 4, yo le hago como los 4. Hay 4 con los que de plano no tengo mucha compatibilidad. Tiene que ver con los instintos y tiene que ver con niveles. Y tiene que ver con los otros 2 eneatipos, que hablábamos del tritipo, ¿sí? Que también están presentes. Es que pues, somos muy... La palabra complicada no quisiera utilizarla, pero sí somos complicados y sobre todo muy diversos, hay muchas variables en el ser humano, ¿no? Entonces, esta parte de la compatibilidad, mis mejores amigos, bueno, no porque estás aquí, ¿no? Pero yo adoro a los 8. Me dan como esta parte, tengo esta sensación de ahí adentro hay un corazón muy grande, solo está cubierto. Entonces hay como esta sensación de ay, yo lo quiero descubrir, ¿sí? Por ponerte un ejemplo. Me puedo llevar muy bien con los 7. Tengo varios amigos 7 que me llevo muy bien y tengo muchos conocidos 7 que verdaderamente trato de evitar, ¿no? Tengo muchos amigos 13 y muchas personas que me pasa lo mismo, ¿no? Y depende del nivel. Desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Solo mi punto de vista. Hay otros. Ok. Me agrada lo que dicen los niveles, porque al final creo que
como lo de los signos zodiacales, no me llevo con ningún cáncer. Pues no, puede haber gente que sea, digo, yo no creo en eso, específicamente en eso yo no creo, pero puede haber una persona que sea cáncer y sea muy mala onda y otra que sea cáncer y sea muy buena onda. Puede haber un 8 que sea un patán y manipulador y miles de cosas más. Exacto. Y puede ser que haya un 8 que sea muy buena onda y se pueda llevar muy bien con un 3 que... Exacto. Si, por ejemplo, hay pues, ¿cuál sería la patología? Porque todos tendemos a cierta patología. Tendemos más dependiendo de nuestro eneatipo. No es exclusivo, pero sí hay más tendencia. La psicopatología del 8, pues es la psicopatía, son los psicópatas, ¿no? Estos que matan, estos que... ¿Para qué? Para protegerse. Pero sus niveles son muy bajos. Estamos hablando, claro, del último nivel, ¿no? Y un 8 es un líder, como por ejemplo Luther King, ¿no? Los grandes líderes que han hecho cosas maravillosas por el ser humano, muchos son 8. ¿No? Depende de los niveles. Claro. Y a haber personas 8 que hayan sido de lo peor de la humanidad también. Pues a ver, si tú te vas a una cárcel, vas a conocer muchos 8. Creo que dijiste algo muy interesante, lo de, por ejemplo, que los 8, no es que yo sea un psicópata, creo que era la palabra. No lo eres. No lo soy, espero. Pero, ¿qué digo? Por mis tendencias o por mi actuar, si estoy mal ubicado, puedo llegar a serlo, mas no lo soy. Y no solo tú. Todos los 8. No. Es exactamente Todos los seres humanos. Ajá. Tenemos todas las posibilidades. Pero hay tendencias. Hay tendencias. Y, por ejemplo, ¿qué tendencia podrías decir que, por así decirlo, para una persona que esté pensando en unir su vida con otra persona, en una relación, hasta laboral, qué tendencias tú verías que tal vez son, no sé si las más peligrosas, pero que tal vez podrían afectar? Que estés alerta. Que estés alerta, no sé, por ejemplo, el 1, pues los 1 son los que pueden llegar a... Ok, pues mira, por ejemplo, el 1, y ahorita que hablábamos de psicopatías y de... Y mi mamá son 1. Por si me estás viendo, mamá. Por ejemplo, un 1. ¿Cuáles son las características que te hacen ruido de tu mamá? No, pues cada vez que se me conozco- falta un acento, Eso, repito todo. exacto. ¿No? Es ese perfeccionismo en donde no cabe el error, en donde el mundo tiene que ser lo mejor, perfecto, y la que sabe o el que sabe cómo tienen que ser las cosas soy yo. Y solo hay una manera, o sea que me tienes que hacer caso. Entonces, pues eso es amenazante para cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en niveles extremos, bajos, un asesino serial puede ser un 1. Perfeccionista. Pero fíjate, te lo voy a decir cómo, de dónde podría venir. Los asesinos seriales asesinan a estas personas que tienen alguna característica. Por ejemplo, los que dañan a sus hijos, los que son infieles, los que tienen alguna característica que toca mi vida. ¿Sí? Entonces, yo voy a mejorar el mundo, ¿cómo? Quitando a toda esta gente de aquí. Entonces, por eso te digo, no solo los 8, ¿no? Lo hacen de diferente manera, ¿no? Y sí, insisto, hay tendencias. El 1, por ejemplo, este perfeccionismo los puede hacer muy compulsivos. Si no hablamos de psicopatologías, simplemente de personas normales, ¿no? Si podemos hablar de normalidad. El vivir con un 1 puede ser estresante. O el vivir con un 1 te puede ayudar mucho si eres una persona que no te sabes organizar. Con un 1 que tiene un buen nivel, híjole, son personas maravillosas, porque realmente ayudan muchísimo a mejorar el mundo.
Oye, Feli, a mí me interesaría saber un poco tu punto de vista acerca del 3, mi tipo de personalidad. ¿Crees que me puedas platicar un poquito Un poquito el acerca de eso? 3. Claro, mira, el 3, su principal, digamos, miedo es no ser visto desde lo que es, sino ser visto por lo que hace. El niño aprendió a ser visto por lo que hace. Te aplaudo lo que haces, pero no te veo. No veo quién eres, ¿no? Entonces el 3 tiene que hacer mucho. Y hacer, no mucho, sino también hacer cosas bien. El 1 y el 3 muchas veces se confunden, ¿sí? Para el 3 la eficiencia es muy importante. Hay que hacer las cosas lo más rápido que se pueda, bien hechas, pero sobre todo lo más rápido. El 1 dice, bien hechas, no importa, pero bien hechas. El 3 es más eficiente en ese sentido. Entonces, su miedo básico es justamente no ser valorado, que no me valores. Entonces, ¿qué busca? El reconocimiento. ¿Desde dónde? Desde el éxito. Se le tiene un miedo tremendo al fracaso. ¿Por qué? Porque se identificó con esa parte. Si fracaso, ya no soy. Si necesito ser una persona exitosa, a como de lugar. Ahora, ¿qué es éxito para unos? ¿Qué es éxito para otros? Eso hay muchas diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay éxito, podría ser, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Es tener esta imagen perfecta, ¿no? Son las que hacen ejercicio, que pueden ser ¿cómo se llama? Esta adicción al ejercicio. No sé cómo se llama, pero sí. Pero ya saben cuál. ¿Y por qué? Porque la imagen, y dependiendo del instinto, les es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, un 3 sexual, pues la imagen física les es muy importante. Un 3 social igual, pero por ejemplo un 3 de conservación, como te decía, el 3 tiene mucho miedo al fracaso, porque aprendió a ser visto solo en cuanto hacía las cosas bien, ¿no? Un 3 es el que saca buenas calificaciones, el que está en el cuadro de honor, el que está... no todos los 3, porque no a todos les interesa eso, pero sí puede ser la imagen física, ¿sí? O puede ser el que le gusta tener el buen coche porque mira qué bien me va en el trabajo, ¿no? Trae el Rolex y mira, ahora trae el Rolex, ¿no? Eso desde el ego. Pero la parte muy hermosa de un 3 es que hace que el mundo funcione y le da un valor al trabajo enorme, ¿sí? Entonces, esta parte de poder funcionar desde el valor del trabajo es indispensable para todos los seres humanos. Entonces hay que caminar hacia ahí, hacia este lugar, ¿no? Sí. No sé si contesto un poquito a tu pregunta. Digo, me puedo echar una clase completa hablándote de esto, pero ¿qué más te gustaría saber de...? No, con eso fue suficiente y creo que es bastante importante para la gente porque creo que puede llegar a un punto en el que un 3, por ejemplo, que nunca ha descubierto esta herramienta, la cual usted enseña que es el enneagrama, y pueden caer en niveles insanos hasta que se acabó su vida. Entonces, creo que si hay estas herramientas, las cuales te pueden ayudar y realmente salvarte de tu propio ser, creo que es un montón de aprecio, un montón de admiración Sí. a tu trabajo. Háblame de tú. De tu trabajo. Sí, fíjate, y con esto que dices, muchísimas personas se van de esta vida sin... El enneagrama no es la única herramienta, hay miles de herramientas. ¿Cuál es el asunto? Tomar conciencia. El enneagrama nos ayuda a tomar conciencia, ¿sí? Entonces, con lo que me estás diciendo es, si yo sé esto, para mí es como un paso un poquito más rápido, ¿sí?
no tengo que, porque ya me lo están poniendo, es como si me quitaran un vestido y me lo pusieran enfrente, y yo digo, mira, así le hago, ¿sí? A estar descubriendo de poquitos en poquitos, pero hay, digo, muchísimas herramientas, ¿no? Tampoco hay que idealizar o... Ajá. Y algo me preguntaste que se me fue, algo más, ahora está la pregunta. Era esto, sí. Sí, pero algo decías de que la gente se puede ir sin darse cuenta Claro, sí. de dos. Lo que quiero entender es sin poder potencializar todas sus cualidades. Sí, ¿A eso te referías? Sí, descubrir su ser, realmente quién eres en realidad. Exacto, tal cual. Y es un proceso de vida, ¿eh? Y para quien cree en la reencarnación, es un proceso de muchas vidas. Y para quien no, pues es un proceso de vida y nos podemos ir con o sin conciencia, o con poca conciencia, o con mucha conciencia. Es un proceso y cada quien tiene su propio proceso y es respetable, muy respetable. ¿Cuál es tu opinión en ese tema de la reencarnación? Me parece interesante. Debes de saber igual más que nosotros. Fíjate que sobre los temas religiosos tengo un issue. Yo te podría decir, yo solo creo en el Dios que yo creo. Es decir, yo sé que yo creo en el Dios que yo creo, de creer y crear, ¿sí? Pero es muy difícil para mí como poder compartir otras creencias, las diferentes creencias en las religiones, pues cada quien tiene sus propias creencias. Algo que para mí es muy importante es el respeto sobre esto. Y últimamente he tenido experiencias y he tenido como más inclinación a creer en la reencarnación, pero sé que solo es mi creencia. Todo es creencias. Solo sé que es una creencia. Al final no podemos saber ninguna de estas creencias, cuál es la mejor creencia. No hay mejor. No hay mejor, exactamente. Y creo que muchas veces tratamos o nos tratan, vamos a decir que tratamos y nos tratan, de imponer ciertas creencias. Entonces creo que por el primer punto que dijiste, a partir del respeto, yo creo es lo que creo, ¿no? Y no tienes que obligar a nadie a creer en lo que tú crees. Pero aquí es donde te quiero preguntar. Tú dijiste ahorita que has tenido ciertas experiencias que te han llevado a tal vez tener esa creencia. Ajá. ¿Como qué estilo de vivencias? Pues mira, está medio complicado, pero por ejemplo, son quizá un poco más teóricas. Sí he tenido experiencias prácticas. Yo puedo ver, por ejemplo, yo entre otras, una especialidad que también tengo es la de constelaciones familiares. Y toda esta parte del sistema me dice muchas cosas, ¿no? Creo sobre todo en que no hay tiempo y espacio, aunque todavía no me acaba de caer bien está más en la teoría que todavía en la experiencia. Alguna vez tuve una experiencia y cuando era muy niña, como a los 13 años, de salirme del cuerpo en un accidente que tuve. Pero sobre todo lo creo porque he estado buscando y he estado leyendo cosas que me hacen muchísimo sentido. Pero de cualquier manera te puedo decir, de hecho acabo de terminar un libro que me sangoloteó toda. Y entonces me hace todavía creer más en la reencarnación. Pero sé que es un tema difícil, ¿sí? Porque estoy muy cierta que tiene que ver con mi creencia. Es un misterio. Para mí todo es un misterio. Y
pero de pronto tengo un hijo que se parece muchísimo no solamente en lo físico, en lo físico se parece más a su papá, pero en sus actitudes estoy viendo a mi cuñado, y mi cuñado murió en el 86 y mi hijo nació en el 92. Y actitudes que no lo puedes creer, ¿no? Ahora yo no estoy pensando que mi cuñado que mi hijo está reencarnado en él, no. Pero que hay estos misterios, esto pueden ser patrones del sistema, pueden ser muchas cosas. Así como creo, te puedo decir, igual no creo. Claro. No sé exactamente en lo que creo, porque solo sé que son creencias. Eso a mí me parece como bastante respeto, porque a veces las personas quieren imponer sus creencias en todo el mundo y que todos piensen igual que ellos. Y creo que saber que yo creo ciertas cosas, no estoy tratando de convencer a nadie, simplemente mi manera de Exacto, creer en es tu ello. paradigma. Exacto. Tiene que ver también mucho con el eneatipo muchas veces, ¿no? Tenemos que recordar siempre que somos seres espirituales, ¿no? Yo de pronto escucho estos comentarios como es que es una persona muy espiritual. Y yo digo, es curioso ese término, digo esa oración, porque todos, desde mi creencia, somos espirituales. Que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ese es otro asunto. Que esté tapado con el ego, mi espiritualidad, ese es otro asunto. Pero mi creencia, y así lo explica el eneagrama, somos seres espirituales que nos transformamos en materia, ¿sí? Nos corporalizamos, y cuando esto sucede, la energía de la que venimos pierde calidad, ¿no? Entonces es como si hubiera dos personalidades, una en donde nos apegamos al ego, a las características, y nos vamos identificando con aquello que hacemos o que nos protege, y la otra personalidad que sería la segunda, que es en donde nos vamos dando cuenta de quiénes somos, ¿no? Pero para mí la creencia más básica es que todas son creencias, nadie tiene la verdad. A partir de ahí, ¿crees de que todas son creencias? Pues es el primer paso, ¿no? Porque vemos luego personas y no está mal, ¿no? Al final son creencias. Pero nos podemos llegar a enamorar tanto de una versión de los hechos, y a ver, hay 1000 versiones de los hechos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la verdad? Exacto. No existe. Tal cual. Tal cual. Y eso ha hecho las grandes guerras. Claro, las creencias. Y no solamente las guerras mundiales, ¿no? Las guerras relacionales y las guerras internas, los conflictos internos que nos vamos creando. Preguntarte por curiosidad, ahorita dijiste que leíste un libro y que te movió todo. ¿Se puede saber cuál es? Claro, se llama te digo que mi memoria, es La desaparición del universo, de Gary, no me acuerdo cuál es el apellido. Ok. Es para quienes conocen el curso de milagros. Yo no estaba en ese grupo porque no soy religiosa. Yo digo soy creyente, pero no religiosa. En mi familia ha habido muchas religiones. Incluso tenía tíos ateos, completamente científicos, que decían no existe nada. Yo en algún momento pasé por ahí, hasta que de pronto me llegó una fe enorme. Y esa es una de esas experiencias. Y preguntarte, ¿cuál crees que sea, por ejemplo, me dijiste que pasaste por un periodo que tal vez no eras la más, por así decirlo, Atea. receptiva, o eras atea, no eras muy receptiva a todo este tema de lo religioso, de lo espiritual? ¿Tú crees que juega un papel importante en el desarrollo de una persona a su lado espiritual? Que yo sé que la espiritualidad no es religión. Exacto. Y creo que van muy, muy separados. Exacto. Y creo que el problema es que a veces
espiritualidad, ay, ¿quieres que vaya a misa? Creo que no es ese lado. No es por ahí. Pero Sí, por ¿hasta qué supuesto. punto crees que sea saludable, digo otra vez creencias, tener una espiritualidad sana, ¿no? Es que somos espirituales. Solo te diría hasta qué punto es importante saber que somos espirituales y ver nuestra espiritualidad, porque eso es lo que soy. Cuando digo es que me quiero conocer, pues conocer mi espíritu, el famoso Espíritu Santo. Creo que también el punto es como qué tan lejos quieres llegar en la espiritualidad, ¿no? Porque si somos seres espirituales, los cuales podemos llegar a un nivel altísimo de espiritualidad, es como qué tanto puedes tolerar, ¿no? Como persona. Porque a veces un nivel alto de espiritualidad, saber todas estas cosas puede ser duro para alguien. Tomar conciencia es duro para todo el mundo. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque estamos rompiendo con nuestros paradigmas, estamos rompiendo con nuestras creencias, Con la realidad. que nuestras creencias es lo que nos han protegido y nos han llevado por un camino bueno, malo, equivocado. Bueno, malo no existe, es que no me ha funcionado, ¿no? Pero no dejar de saber o no dejar de preguntarme, ¿soy espiritual? Claro, soy espiritual. ¿Cuándo es cuando puedo darme cuenta de toda esta espiritualidad y actuar desde ahí, desde este ser espiritual que es esta esencia? Y la esencia es, pues, tiene ciertas características. En la esencia está el amor, está la paz, está la alegría, está esta sabiduría, ¿no? Todo esto está en la esencia, pero el ego lo cubre. Entonces solo no lo veo. Pero no es que llegue allá, no lo tengo. Y ese es el problema, que lo buscamos afuera, ¿no? En lugar de buscarlo, de descubrirlo, descubrirlo, como dice la palabra, descubrirlo, ¿no? Quitarle las coberturas. Entonces, sí, la espiritualidad, como tú preguntas, o conocerme, es doloroso porque tengo que soltar todo aquello que yo creí que era. Entonces, sí, claro que duele. Y me tengo que dar cuenta de la incertidumbre, de que no hay control, de que no hay, de todas estas creencias que me ayudaban a vivir de una manera más o menos funcional, solo son creencias. Y es lo importante, ¿no? Saber distinguir. Pero preguntarte, ¿hasta qué punto crees que ya confundimos? Vale, voy a reformular mi pregunta. ¿Qué es no tener una espiritualidad? ¿O todos tenemos espiritualidad? Todos somos seres espirituales. ¿Ok? Todos. Llegamos, nos corporalizamos y digo, así lo explica no solo en el Enneagrama, muchísimas escuelas místicas, y el mismo Jesús, ¿no? La misma Biblia, pero de una manera no tan comprensible muchas veces. Todos somos seres espirituales, nacemos como espíritus, pero sin conciencia. O sea, lo olvidamos. Ajá. Olvidamos que somos seres espirituales. Y nos identificamos primero que nada con el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si pierdo mi cuerpo me muero y ya no soy nadie. Ahí surge el miedo. ¿Cuál es el ego? ¿No? Ahí surge el miedo, que sería esta parte del 6, la cobardía, ¿no? Este miedo. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer muchas cosas para sobrevivir, para que me quieran, ¿no? Y me voy al 3, al engaño. Tengo que hacer muchas cosas para que me quieran. Pero como no resulta, entonces me voy a la pereza del 9. Y estos son los 3 puntos básicos, de los 3 puntos centrales de las 3 triadas del Enneagrama. Entonces, sí, todos somos espirituales. Estoy hablando desde este punto de vista. Y solo no lo vemos. Solo no conocemos nuestro verdadero ser. Ok. Y entonces el Enneagrama pues nos ayuda muchísimo, ¿no? A empezar a conocer nuestro verdadero ser
y dejar de identificarnos con este falso ser que el ego creó para protegerse. Ok. A ver, déjame. Es que está viendo cuánto tiempo llevamos. Pero preguntarte, Ofelia, para una persona que le gustaría empaparse en esto del eneagrama, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, hay muchísimos libros, pero yo creo que los libros nos pueden confundir. Sí. Entonces, yo sí creo en los cursos, en los talleres, porque ahí, sobre todo, como hay más personalidades, hay más eneatipos, aprendemos a vernos y lo que necesitamos es reconocer nuestra motivación. Por ejemplo, ustedes dos pueden tener características muy similares, ¿no? En esta parte de liderazgo y de acción, son muy activos. Pero la motivación es distinta. Lo que motiva a uno es uno, lo que motiva al otro es otra cosa. Entonces, lo importante es conocer la motivación y no es fácil. Entonces, hacer esto en grupo se facilita. Y va a parecer que me estoy haciendo promoción, y igual sí, no lo sé, pero yo sí creo que los grupos o los talleres o los cursos personales o presenciales, o bueno, que sea en línea, ¿no? Ayuda muchísimo. Y por ejemplo, perdón por interrumpir, para entrar en esos cursos, para contactarte, digo, para que la gente sepa, porque al final muchos van a estar interesados, o al menos uno, para que sepan cómo contactar contigo. No sé si tú impartas talleres, que creo que sí. Sí hago talleres, pero como hago de varios talleres, hago eventualmente, casi siempre tengo un taller de eneagrama al año. Este año empiezo en septiembre un taller de eneagrama avanzado para personas que ya conocen algo de eneagrama, que ya tienen conocimiento sobre el eneagrama, y es profundizar sobre todo en esta introducción al tritipo, profundizar en los instintos y profundizar en todas aquellas en la transformación, ¿no? Que me ayuda más para transformarme. Ese sería el eneagrama avanzado. Oye, Felia, una pregunta que a mí la traía en la mente desde que empezamos más o menos con el podcast. Me di cuenta que tienes la saga de libros de Sigmund Freud y veo que platicas de Carl Jung, entonces me imagino que tienes un contexto en la psicología bastante grande, pero mi duda es, ¿con el eneagrama se le puede sacar algo oscuro? Como aprovecharse de eso, digamos, cuando mencionaste la motivación del otro. Desde tiempos pasados hemos visto que utilizan ciertas cosas para aprovecharse y sacarle provecho. Digamos, yo pudiera saber el motivo de Ignacio por saber que él es un 8. Pudiera, digamos, yo aprovecharme de eso. Claro. Digamos, él no quiere ser herido. Ya sé exactamente lo que voy a hacer para tenerlo junto a mí. Claro, por supuesto que sí. ¿Nos puedes por supuesto que sí, expandir? Quien conoce el eneagrama o quien quiere adentrarse al eneagrama, sí tiene que tener esta responsabilidad, ¿no? Es ser responsable de que el eneagrama me va a servir para relacionarme de una manera más amorosa, tanto conmigo misma como con los demás, y no utilizarlo como una manipulación, porque sí, efectivamente, cualquier herramienta tiene las dos caras. Sí, es peligroso, ¿no? Y sobre todo algo que también a mí me interesa muchísimo es cómo no etiquetar al otro, ¿no? Es que como él es 2, ni siquiera estoy segura si es 2, solo yo sé, de acuerdo a mis motivaciones, y a veces ni yo, ¿no? De acuerdo a través de ir conociendo un poco más. Por ejemplo, yo siempre pensé que mi mamá, yo tenía muchos años conociendo eneagrama, era 5. Y ella tomó eneagrama conmigo. Y me río porque mi mamá era psicóloga, entonces se invirtieron los papeles, curiosamente, ¿no? Y me dijo, no, yo soy un 3. Lo que pasa es que para ella el éxito tenía que ver con el conocimiento.
Ok. Y el 5, su manera de protegerse es a través del conocimiento. Pero ella vivió en un entorno de maestros, de médicos, de científicos, de personas en donde el conocimiento era lo que era bien visto. Entonces hace cuenta que un 3 tiene que trabajar adentro y afuera, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer para que tú me veas bien? ¿Qué tengo que hacer para que tú me quieras o me valores? Entonces, si aquí lo que tengo que hacer es ser inteligente, voy a ser inteligente y voy a sacar mis conocimientos. Si lo que tengo que hacer es ser agradable o tengo que, ¿no? Entonces, yo siempre confundí a mi mamá con un 5, pero su motivación era otra. Entonces, cuando ella me dijo, claro que yo soy un 3. Y sí, después empecé a ver cómo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, puedo suponer, ¿no? Darme idea de, pero lo único que puedes saber con qué eneatipo te has identificado eres tú. Entonces, sí es muy importante no utilizar el eneagrama desde ahí. Y lo vamos a utilizar, siempre lo utilizamos. Ah, claro, es que este es un 6. Ah, sí, claro, no, pero como tener presente de que solo es un mapa y solo nos va a ayudar a ver cómo nos relacionamos, porque no somos eso. Y creo que, digamos, cuando aprendes un arte marcial, lo primero que te dicen los maestros es, cuidado porque ahora sabes algo que los demás no saben. Ten cuidado con cómo lo vas a utilizar. Exacto. Y creo que es lo mismo con el eneagrama. Si eres un experto en el eneagrama, si te inundaste de información, no, ten cuidado porque tienes una habilidad grande dentro de ti y si la utilizas incorrectamente vas a dejar a la otra persona vulnerable. Bueno, es vulnerable ante tus ojos. Sí, y bueno, acuérdate que no puedes tú dañar a nadie, el otro se va a dañar con lo que tú haces, pero sí puede ser muy manipulador, ¿no? Y entorpecer las relaciones, más que otra cosa, ¿no? Y sí, con esto que tú dices, yo sé por dónde le llego, ¿no? ¿No? Si yo te quiero llegar a ti por un lado, te digo, qué mal, híjole, qué mal hiciste todo lo que hiciste. Exacto. O a mí me empiezan a aplaudir, ¿no? Por cualquier cosa y me empiezan a decir, qué bien lo hiciste, 3, muy bien. Ahí es cuando yo me encariño y ya, ay, gracias. Y eso también es bien importante, qué bueno que dices esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con no encariñarnos con nuestro rasgo. Ok, qué interesante. Porque nuestro rasgo es, cuando me encariño con él, es otra forma de manipular. Es, pues sí puedo hacer esto si así soy yo. No, pues justo no. Eso es lo que tienes que transformar, ¿no? Claro. Es que no, pues si yo soy muy profunda y tú tienes que hacerme caso a mi profundidad y yo soy muy íntimo o yo soy muy, no sé, pues trabájalo, querido, porque si te encariñas con eso, no vas a salir de ahí. Claro. Digamos, nosotros tenemos una broma que a veces cuando alguien, digamos, Ignacio se enoja por algo, tenemos la broma de decir, no, típico del 8. Pues eso no decir no. Pero a ver, entre ustedes está bien, y te voy a decir una cosa, entre amigos es diferente. Ok. ¿Sí? Es como pisarnos el callo. Los callos, decía Gurdjieff. Entre amigos puede ser ayudador dependiendo de la intención, desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Es como, mírate, observa que en este momento estás haciendo esto desde tu rasgo. Pero si lo digo solamente para dañarte, bueno, eso sí no va a ayudar. Claro. ¿No? Sí, creo que de ahí pueden salir muchas conversaciones profundas. De hecho, hemos tenido algunas en las que, pues digamos, es como estás haciendo estas cosas y hay que cambiarlas y va a ser duro porque es como cuando un amigo de verdad te lo dice las cosas a la cara, Ajá. no con la intención de dañarte y de hacerte sentir mal, pero con la intención de que mejores porque eres su amigo. Sí, y esta también tiene el otro lado. A ver. Es hasta dónde tengo que ser franco con el otro. Y yo digo,
bueno, no lo digo yo, esto lo aprendí de unos maestros y me encanta, ¿no? Como lo dicen, hay que decir lo que fluye en el amor. Si lo que te voy a decir, aunque sea cierto, no va a fluir en el amor, ¿para qué te lo digo? Yo no soy responsable de que tú crezcas. Yo no soy responsable de que tú mejores. Esa es tu responsabilidad. Pero si en nuestra relación esto que tú haces nos afecta, entonces para que mi relación contigo siga en el amor, entonces sí lo digo. Qué interesante. Creo que ya nos diste una masterclass. Aprendimos mucho todos nosotros y incluso la gente, que creo que el eneagrama y todo este tipo de cosas van agarrando cada vez más fuerza. Sí, muchísima fuerza ha tomado desde Claudio Naranjo, que es quien lo Internet. difundió. Ajá. Él murió hace poco. Él era un psicólogo y también era gestaltista, y él aprendió con Ichazo y él lo difundió. Y a partir de él, que llevó todo este conocimiento a los jesuitas también fueron los grandes difundidores. Los jesuitas son personas que les gusta muchísimo el conocimiento del ser humano y la sabiduría. Entonces ellos empezaron a extenderlo, y ahora en estos tiempos ha tomado más fuerza. Claro. Es muy interesante y te quiero preguntar, porque creo que no lo dijimos también, para preguntarte, ¿las personas pueden tener sesiones 1-1 contigo? Sí, claro. ¿Cómo te pueden contactar? Pues mira, te doy mi teléfono. Es el 442-250-0638. Okay. En mi Facebook es Ofelia Nazar, pero la verdad es que no soy muy tecnológica. Por WhatsApp mejor. Sí, por WhatsApp mejor. Y ahorita que decías de los cursos, inició el 4 de septiembre, si alguien está interesado. Tengo algunos lugares todavía, y voy a iniciar uno de eneagrama en enero. El básico. La introducción. El básico, el primer curso, que es sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en cada curso? Son 14 sesiones. 14 y sesiones. De 3 horas y media cada sesión. Una vez a la semana. Pues de ahí ya salimos súper preparados. Pues o más pues o hacemos menos. El intento. Hacemos el intento. Sí. Pues muy bien. Sí. Bien, pues algo más que quieras preguntarle, esto digo por el tiempo. Sí. Ya, 1:30. Última pregunta, ¿cómo fue que tú empezaste en el eneagrama? ¿Quién fue tu mentor? ¿Cuál fue el libro que me jaló? Te jaló. Tuve 2 maestros, uno que me enseñó eneagrama de una manera muy superficial, y desde ahí me empezó a gustar. Y después tuve otro maestro que fue mi terapeuta durante muchos años, y él daba estos cursos, da estos cursos todavía, ya es mayor, pero de estos cursos le tengo mucho respeto en ese sentido. Y él me introduzco, tomé el primer curso de eneagrama con él. Primero pensé que era 2 en el primer taller, por eso les digo, es como que no están... Claro. Hay personas que se tardan mucho en poder ver, ¿no? Porque las motivaciones, las características nos confunden. Y con esta otra persona, con este otro maestro, Horacio Padilla, pues estuve mucho tiempo, aprendí muchísimo con él, y después ya me seguí yo por mi cuenta estudiando los libros que podía leer, pero sobre todo la experiencia con las personas, ¿no? Es como el estar en terapia 1-1 a mí me da muchísimos recursos, ¿no? De poder ir viendo, y como ningún eneatipo le hace... No todos los eneatipos tenemos, aunque yo sea 4, otro 4 no tiene todas mis características, y viceversa, ¿no? O sea, no tenemos que tener todas las características. Entonces, yo creo que más que nada, bueno, ahí me inicié, y lo que me ayuda muchísimo es las relaciones. A seguir aprendiendo. Y creo que no voy a acabar de aprender nunca, porque conocerme a mí está en chino, conocer al otro. Siempre seguimos aprendiendo. Así es. Estudiantes de la vida. Así es. De la vida. Pues, Ofelia, muchísimas gracias por el espacio, la movilidad. Estamos aquí en el lugar de trabajo, Ofelia.
muy bonito, se siente Sí. paz aquí adentro. Ay, Exacto. qué Creo que ciertas características del lugar se prestan. Entonces, otra vez agradecerte. Creo que a toda la gente le brindaste mucho valor el día de hoy. Ay, espero que así sea. Esperemos que sí sea. Al menos a nosotros. Al menos a nosotros bastante. sí. Entonces ya nos vamos con una sonrisa en la cara. Leito, ¿algo más quieras decir? Nada más que decir, creo que admiro muchísimo su trabajo y fue sorprendente ver la cantidad de libros que hay ahí. O sea, es una cantidad. Digo, no he leído todos, por supuesto que no. Muchos, hay unas enciclopedias. Algunos eran de mi mamá, muchos son míos, y entonces sí, pero sí me gusta mucho. Y muchas gracias por el trabajo que está haciendo, porque creo que muchas personas le van a sacar provecho y les va a ayudar bastante en sus vidas. Pues nosotros, los psicólogos, los terapeutas, los facilitadores, o como, lo único que hacemos es acompañar al otro, porque quien trabaja es la persona, solo somos acompañantes. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy también. Y otra vez ya tienen los datos de Ofelia, se los vamos a dejar en la descripción para cualquier cosa. Leito, haz la despedida. Gracias por llegar hasta este punto en este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Chao.